Libro de Jonás. Así dice la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aleluya. Pueden sentarse. Hay cosas grandes. Ay, Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a hablar con el tema misericordia incomprensible. Misericordia incomprensible. Este mensaje está marcado con el número 1841. Mucha gente habla de misericordia y no entiende qué es la misericordia cuando se manifiesta. La misericordia es una virtud y como virtud no es de todos. Mucha gente no entiende la misericordia. Su capacidad no le da para analizar por qué se dan los casos de misericordia. A veces la confundimos con gracia. Gracia, en pocas palabras, es la acción de yo regalar o donar algo a alguien que no se lo merece. Quizá no me lo está pidiendo y yo de mi corazón quiero hacerle una donación a esa persona. Eso es gracia, porque esa persona no se lo merece. Pero misericordia va un poco más allá. Misericordia es cuando yo me conduelo, cuando yo tengo compasión de alguien que está sufriendo y yo hago algo para que deje de sufrir. O le evito a esa persona una catástrofe, porque yo advierto que va a fracasar. Entonces yo en un acto de misericordia intervengo y evito una desgracia de cualquier tipo que sea. No siempre entendemos cuando una persona a cambio de nada se sacrifica por ayudar a otro. ¿Por qué lo hiciste? Tú no estabas obligado a eso. Y hay gente que no entiende la misericordia. Aún en la propia iglesia. Aún gente que dice que conoce a Dios, no conoce la misericordia. Y por eso es la importancia de hablar de este tema. Entonces misericordia es, en otro renglón, misericordia es la acción de Dios al socorrer al hombre en situaciones difíciles, aún sin merecerlo. Cuando Dios hace algo para evitarme una catástrofe a mí, sin yo merecerlo, simplemente para evitarme dolor o sufrimiento, o quebranto o desgracia, Dios está haciendo un acto de misericordia, porque el acto de misericordia no tiene recompensa. Ahí entra la misericordia. Cuando yo lo que hago no espero recibir, no espero que me paguen, o que yo voy a sembrar para cosechar, no. La misericordia no mira el futuro, no mira nada, simplemente ayuda. Eso es misericordia. Entonces, cuando Dios socorre al hombre en situaciones difíciles, sin merecer nosotros ese socorro, eso es misericordia. La misericordia de Dios tiene una característica que la diferencia de nosotros, pero en gran escala. Nosotros tenemos misericordia limitada.
Dios tiene misericordia ilimitada. De un alcance ilimitado es la misericordia de Dios. Nosotros somos misericordiosos hasta un punto, pero hay un punto en que nosotros nos paramos y decimos, no, aquí yo no puedo. La manifestación de la misericordia obedece a dos acciones. Una acción es la acción soberana, cuando Dios lo hace sin que nosotros se lo solicitemos. Porque la mayoría de las veces que Dios ha tenido misericordia de nosotros, ni cuenta nos damos. Nos damos cuenta después. A veces nos damos cuenta después. A veces pasa algo en su casa para que usted no salga. Y usted se incomoda. Porque el niño se ensució a la hora de salir. Y ahora usted va a tener que limpiarlo, bañarlo y cambiarlo de nuevo. Y va a gastar 15 o 20 minutos. Luego que usted sale, entonces usted se da cuenta que fue un acto de misericordia. Porque si usted hubiera salido a la hora que iba a salir, iba a tener un accidente en tal sitio. Entonces después que usted se dice, oh, de la que Dios me libró, ¿usted lo pidió? No, porque usted no lo sabía. Usted no sabía lo que iba a pasar. Y así hay un sinnúmero de cosas. Hay ganchos. El diablo puede tener un gancho para usted, una trampa. Y el Señor lo entretiene. Viene un hermano de esos que hablan mucho. Usted sabe que hay gente como que tienen mucha facilidad de palabra. Y le mete una conversación y usted se aguanta. Y usted no sale. Y cuando sale, entonces usted vio que hubo un accidente, hubo un contratiempo, hubo un problema, se derricó algo. Usted dice, ahí va a estar yo. Si no hubiera sido por ese hermanito que de impertinente me salió al encuentro. Dios usa diferentes herramientas para ayudar. Entonces es una forma soberana de Dios, porque Dios no le pide permiso a uno para ayudarlo. ¿Usted sabía eso? ¿Había pensado en eso? Que la bendición de Dios, a veces Dios no le pide permiso y te la da. Hay gente que Dios no le ha dado hijos por misericordia. Y hay gente a quienes Dios le ha dado hijos por misericordia. Hay gente que no le ha dado hijos, a quienes Dios no le ha dado hijos porque se van a perder los hijos y ellos. Y usted dirá, ¿y por qué Dios no interviene para que no se pierda? Por Él no interviene para que no se pierda, no dándoselo. Y hay otro que la salvación está en ese hijo y Dios se lo da. Sin usted pedirlo ni no pedirlo, soberanamente. Pero hay otra misericordia que es a partir de una petición. Que usted tiene un problema, usted tiene una situación y usted pide misericordia y Dios le concede misericordia. Entonces por eso decimos que hay una misericordia soberana, porque es sin solicitud, y una que es respuesta. Es una misericordia como respuesta a un clamor. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 17, está el caso de 10 hombres leprosos, extrañados de la sociedad, aislados porque estaban inmundos y no había esperanza de vida para ellos, sino que se murieran en el monte. Cuando ellos oyen hablar que Jesús viene, ellos empiezan a gritar. ¿Qué gritaron ellos? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso le pasó a un grupo a unos ciegos también. Ellos pedían misericordia para que Jesús oyera que ellos estaban clamando por misericordia. Y entonces, al pedir misericordia, Jesús escucha y tiene misericordia de ellos. Y lo sana. Y esa historia está ahí en la palabra de Dios. Entonces el Señor tiene misericordia porque tiene misericordia, y tiene misericordia porque nosotros también se la pedimos. No hay nada más bonito que cuando usted dobla sus rodillas, inclina su rostro en señal de humillación y le dice a Dios, ten misericordia de mí. O usted pide misericordia por alguien. Usted puede pedir misericordia por su hijo. Señor, fulano no te sirve, pero ten misericordia de él. Así es.
Vamos a verlo más adelante. Pero así funciona Dios. Podemos nosotros interceder por otros que no tienen la capacidad porque no conocen a Dios y pedir misericordia por ellos. Y Dios también así tiene misericordia. Entonces, Dios lo hace sin solicitarlo. Entre humanos, también nosotros usamos la misericordia. Quizá muchas veces alguna persona ha tenido misericordia de nosotros. Usted piensa un poquito y recordará de alguien que ha tenido misericordia de usted. Y uno también puede hacerse el cuestionamiento, ¿y yo cuántas veces he tenido misericordia de alguien? ¿Habré tenido yo misericordia de alguien alguna vez? A veces hay gente que pide misericordia y nosotros nos cerramos y no se la concedemos. El Señor habla muy bien de la misericordia. Por ejemplo, en Mateo 5:7, Jesús, en el gran sermón de la montaña, en una de las bienaventuranzas, Cristo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que el Señor le da una categoría especial a aquellos que saben tener misericordia. Porque hay también gente que no sabe tener misericordia, que no perdona cuando le ofenden. Por otro lado, en Mateo 9:13, lo expresa como un deseo del Señor. En el versículo anterior, el Señor hace una promesa. Los que tienen misericordia de los demás, también alcanzarán misericordia. O sea, el Señor le promete que en respuesta o en recompensa a la misericordia que usted tuvo de alguien, Dios también tendrá misericordia de usted. En segundo lugar, el Señor dice que ese es su deseo. Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el Señor prefiere un creyente que tenga misericordia del otro a un creyente que haga sacrificio. Fíjese. O sea, el hecho de que usted se sacrifique por servir a Dios es bonito. El hecho de que usted haga un ayuno y sacrifique su carne para gloria de Dios, eso es bonito. Cualquier acto en que usted se sacrifique para honrar a Dios o para servir a Dios, es bien recibido por Dios. Pero dice algo, hay algo que es mejor que el sacrificio, y es tener misericordia. Cuando yo perdono a mi hermano y le paso por alto una grave ofensa que me ha hecho a mí, cuando yo no me hago el loco, como que no me hubiera ofendido, como que no me hubiera hecho daño, cuando yo hago eso, eso es mejor que un ayuno. ¿Oyó bien? Mejor que un ayuno. Y eso lo dice el mismo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. En tercer lugar, en Mateo 18:33 se habla de un siervo injusto. Dice este versículo: no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve yo de ti. Eso es una historia que está aquí en Mateo 18, 23 al 33, que no la vamos a leer completa, la vamos a resumir. Había un rey que parece que estaba medio flojo de fondo y se acordó de todo el que le debía. A lo mejor eran impuestos, pero no dice que eran impuestos. Se acordó de todo aquel que le debía 1 talento, 10 talentos, 1000 talentos, 10,000 talentos. Y lo mandó a buscar a todos para que le paguen, y le puso plazo.
y consecuencia si no pagaba. Entonces viene una persona que debía 10,000 talentos. Eso era muchísimo dinero. Y el rey le dice, tiene 24 horas aproximadamente para pagar todo ese dinero. Si tú no me pagas, te tomaré como esclavo a ti, a tu mujer y a tus hijos hasta que me paguen. Cuando al hombre le dicen eso y él sabe que no tiene de dónde pagar esos 10,000 talentos, se tira de rodillas y ¿sabe lo que hizo? Pidió misericordia. Y empezó a llorar y a pedir misericordia por sus hijos, por su mujer. Tocó el corazón del rey. Y el rey lo perdonó. Y lo mandó a su casa sin deuda. Y el hombre fue feliz a reunirse con su familia. Pero ¿qué pasa? Él tenía algunos que le debían a él. Y había alguien que le debía 10 talentos a él. 100 talentos. Él debía 10,000. Y había un hombre que le debía a él 100. Y cuando él encuentra al hombre le cae encima, lo somete a la justicia para que le pague. Y le dice, me tiene que pagar o vas preso. Hasta que te pudra, para que me pague mi dinero. Eso llegó al oído del rey. Y el rey lo mandó a buscar. Ven acá, varón. Fulano te debe 100. Y tú no tienes la capacidad de perdonarle esos 100 a él. No has tenido misericordia de él. A ti te importa la familia de él. Lo metiste preso y le pusiste una demanda grandísima que ahora se le va a complicar más la vida. Y yo te perdoné a ti 10,000. Y tú no eres capaz de perdonar 100. Y lo mandó a la cárcel hasta que se pudra. Le dijo entonces el rey, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Usted se da cuenta que son cosas lógicas, hermano. Que nosotros vemos la pajita que está en el ojo del otro. Pero la viga, la montaña que tengo yo en mi propio ojo, yo no la veo. Yo me quejo de que el otro es malo, que el otro es incapaz, que es impertinente, y le pongo todos los defectos a mi prójimo. Pero no pienso ni por un minuto en los defectos míos. Tenemos que estrellarnos contra la pared. Porque a veces entendiendo estas verdades, lo cometemos, hermano. Tenemos que estar analizándolo constantemente. Tenemos que practicar la misericordia, aunque no la entendamos. Aunque en términos normales no deba tener yo misericordia de esta persona. En términos espirituales me conviene tener misericordia. Porque ya de mí la han tenido. Y porque de mí la pueden seguir teniendo. El mejor ejemplo es el rey David. Cada vez que David cometía un error, se tiraba de rodillas y pedía misericordia. Y era de verdad, porque no era que un allante dije para que Dios crea, no, porque Dios veía el corazón. Y por eso fue que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Porque entendía que fallaba y de verdad se arrepentía y pedía misericordia. Y Dios le concedía misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Y cada vez que David pidió misericordia, Dios tuvo misericordia. Y cada vez que nosotros pidamos misericordia, amigo o hermano, Dios tiene misericordia de nosotros. A veces hay gente que son tan soberbios que entienden que ellos no deben pedir misericordia, porque lo que ellos han hecho no es tan malo, ¿verdad? Si lo hubiera hecho otro, sí es malo. Pero como fui yo que lo hice, no es tan malo, es casi bueno. Es tan poco malo que es casi bueno lo que yo hice. Entonces, no tenemos misericordia del otro, pero queremos que con nosotros sí se tenga misericordia.
Ahora quiero compartirle acerca de los temores del profeta. El profeta se enoja. Jonás se enoja, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Por qué se apesadumbró Jonás? En extremo, dice la Biblia. O sea, cogió toda la cuerda. El pique completo lo cogió. Se puso rabioso. Porque dice, se enojó en extremo y se apesadumbró. ¿Por qué? Es el versículo 1 del capítulo 4. Usted lee el versículo anterior, que es el capítulo 3, versículo último, que es el 10. Y ahí dice por qué se enojó Jonás. Jonás se enojó porque dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿Usted sabe por qué se enojó Jonás? Porque Dios perdonó a Nínive. Hermano, hay cosas que son humanamente, y como quiera que lo pongamos, incomprensibles. Él se enoja porque Dios no destruye a Nínive. Él se enoja porque Dios perdona a Nínive. Un profeta enojado. Porque a veces nosotros maximizamos y pasamos por alto los propios. Maximizamos lo de otro. O sea, el error de aquel es grande. El mío es chiquito. Y como el mío es chiquito, deben perdonarlo. Pero que aquel hermano se equivocó. No, mira, hay que acabar con eso. No, la iglesia es santa. Yo no sé si usted ha conocido a algún hermano fariseo. Hay personas que para ellos nadie es santo. Nadie merece el púlpito, por ejemplo. Hay personas que para ellos todo el mundo tiene falta. Pero ellos no se miran. Y habría que meterlo en una balanza, a ver de qué lado se va la balanza. Porque la falta que comete mi prójimo, yo la pongo del tamaño de esta casa. Pero la que yo cometo, quiero que los demás la vean como una falta. Cualquiera se equivoca. A cualquiera se le muere un tío, dicen los españoles. A cualquiera le pasa eso. Hoy por ti, mañana por mí. Déjalo pasar. Y no quiere que lo perdonen, pero ellos no son capaces de perdonar, porque eso es inadmisible. Por eso decimos que la misericordia es incomprensible, porque a la gente le gusta, a mucha gente le gusta el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Sin embargo, Jonás era un sobreviviente gracias a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jonás desafió a Dios. ¿Cuántos casos hay en la Biblia de gente que desafió a Dios y sobrevivieron? Recordamos el caso aquel de Caleb, de los hijos de Coré, que violaron el mandato de entrar al lugar santo indebidamente, y la tierra se abrió y se lo tragó. Recordamos el caso de María, la hermana de Moisés. Se puso a darle a la lengua, a hablar en contra del siervo Moisés, que era humano, podía tener defecto. Ella era su hermana de sangre. Habló, murmuró de su hermano y quedó leprosa. Jonás desafía a Dios. Dios lo manda para Nínive, él coge para Tarsis. Y Dios no lo mató. ¿Qué fue lo que usó Dios con Jonás? Tuvo una misericordia, pero mire, del tamaño del universo. Entonces, otra misericordia que tuvo Dios con Jonás: cayó en el vientre de un gran pez y vivió 3 días ahí y no murió. Había muchas razones para que él muriera ahí.
muchísimas razones para que él muriera y no sobreviviera, aunque cayera vivo en el estómago, porque esos ácidos lo iban a devorar. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y Jonás no murió. Y a los 3 días lo tiran a la orilla de la playa, en un lugar inhóspito, en un lugar que no era su tierra, y nadie le hizo daño. Y por misericordia Dios lo preservó. Sin embargo, él no estaba dispuesto a tener misericordia de los demás, y por eso él se enoja. Y ni siquiera fue él que tuvo misericordia. Oiga bien, él se enoja con Dios porque Dios tuvo misericordia. O sea, yo me enojo con Juan porque Juan tuvo misericordia de Ramón. ¿Y qué te importa a ti eso? Esos son tus problemas. Si no te da la gana tú de tener misericordia, no la tengas, pero deje que el otro la tenga. Ah, no, él se enojó por el problema ajeno. Y se enojó Jonás porque Dios perdonó a Nínive. Bendito sea el nombre del Señor. Él no estaba dispuesto a soportar que Dios tuviera misericordia. Más adelante vamos a ver por qué. Jonás se enoja y trata de explicarlo. ¿Tenía Jonás razón para su enojo? No. Y oró a Jehová y dijo, él oró a Jehová y dijo, porque él se expresa su sentir delante de Dios. Todavía se acordaba de orar. Y oró Jonás a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, aún estando en mi casa, en mi tierra? O sea, él sospechaba que Dios podía perdonar. Él sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y él no quería jugarse la faja. Por eso me apresuré a huir. Porque yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. O sea, Jonás conocía a Dios un poco. Y Jonás quería que Dios acabara con Nínive, porque ahí había un problema político también. Nínive de Asiria, capital de Asiria, era un imperio que había maltratado mucho a los israelitas. Y él tenía su concón en contra de Nínive. Él quería, no era que Dios lo iba a castigar por su pecado, es que él quería que Dios acabara con esa gente, independientemente de otra cosa. Él quería verlo ceniza. Entonces, cuando Dios lo manda, yo pienso que Dios lo hizo también, entre otras cosas, para probar a Jonás. Cuando él ve que Dios le da esa orden, él hasta se puso contento. Por fin vamos a salir de esta plaga. Pero después calculó, Dios se atreve a cualquier cosa. Dios es misericordioso, clemente, tardo en airarse. Y cuidado si después él cambia y me dice otra cosa. Y salió a correr. Y se fue a correr. Ya ustedes saben la historia, cómo le fue a Jonás cuando trató de correr. El primer día que hablamos sobre estos temas, hablamos de que creer es la clave. Porque nos enfocamos en que cuando el pueblo de Nínive oyó lo que venía, creyó. Pero creyó a Dios, creyó en que la palabra de ese profeta era verdad y reaccionó positivamente. Y al creer, esa era la clave para resolver su problema, y lo resolvieron. Luego hablamos acerca del intento fallido de huir de la presencia de Dios. Cuando Jonás comete su travesura y trata de ocultarse y de escapar, y falló, como todo el que trata de escapar de Dios. Todo el que ha tratado de huir de Dios ha fallado, hermano. Yo no sé si hay alguno que me esté escuchando, pero si hay alguno que me esté escuchando sabe que es verdad, que no se puede. Hay cosas que no se pueden, y esa es una de las cosas que no se pueden. Escondérsele a Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No se puede esconder a Dios. Entonces, Jonás tenía su sospecha y por eso él trata de evadir ese compromiso. Entonces, en el versículo 3, él expresa
Algo que expresaron otros más adelante que vamos a mencionar. Oiga lo que dice Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida. Óigame. Porque Dios no castigó a aquellos, porque aquellos se humillaron y se arrepintieron y Dios lo perdonó. Ahora Él quiere que le quiten la vida. Y es tan grande lo que te hice, Jonás. En otras palabras, dijo Dios. Y es tan grande tu enojo. ¿Por qué te enojas tanto, Jonás? Deseos de morir. Hubo otros casos en la Biblia. No es el único que deseó morir en algún momento. Hubo otro caso, por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, 11 al 13, en pleno desierto, cruzando el desierto, los israelitas, Faraón detrás y el mar de frente, ellos dijeron, aquí se acabó todo, aquí vamos a morir crucificados por Faraón, y Dios nos trajo a este sacrificio. Entonces le dicen ellos a Moisés, es una forma de expresar su hastío de la vida. Dice, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Es un enojo también contra Moisés y contra Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación que hoy hará Jehová con nosotros. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más lo verán para siempre. Aleluya. Así funciona Dios. Otro caso está en Número 11:15. El gran Moisés, el manso Moisés, desesperado por la insistencia del pueblo que moría de hambre, cuando se había acabado la comida y no hallaban a qué echarle mano, le dice a Dios Moisés, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mi mal. O sea, el ataque era tan fuerte. Usted sabe lo que un pueblo revolteado contra un líder, haciendo protesta, quemando goma, crucificándose en la puerta del palacio. Usted sabe insultando, lanzando improperios, diciendo mala palabra. Un pueblo cualquiera. Ahora un pueblo muerto de hambre, como estaba Israel. Porque fue que se acabó todo en el desierto, y en el desierto no hay nada. Entonces yo decía, nos sacaste de Egipto, que aunque sea a veces había culantro, a veces había alguna verdura, para que aquí muramos completamente en la arena. Y Moisés va delante de Dios y dice, Señor, ¿y qué hago? Y Dios callado. Entonces en una Moisés también como que se dejó contagiar, se dejó envenenar por el pueblo. Y le dice a Dios, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, mátame. Porque no quiero ver lo que esta gente van a hacer conmigo. Yo no quiero esperarlo. Porque en la forma que estaba ese pueblo, enardecido, eran capaces de cualquier cosa. Y Moisés pidió la muerte. Y hay otro caso con el profeta Elías, perseguido por el reino. La reina había jurado que iba a matar al profeta Elías. Imagínese usted, Elías sin guardaespaldas siquiera, sin un arma siquiera, un siervo de Dios, porque los siervos de Dios no usan arma. Lo de ayer ni lo de hoy, los siervos de Dios, no usan arma, ni andan con guardaespaldas, ni andan con un ejército. Los siervos de Dios, y no estamos criticando a nadie, sino que los siervos de Dios son así. Es una especie de gente que son así. Entonces Elías no tenía nada para defenderse. Y cuando la reina Jezabel dice que donde quiera que se meta lo va a buscar y le va a volar la cabeza, en la carne como hombre, ¿verdad? Porque somos gente como quiera que sea. Somos
personas que creemos en Dios, pero somos de carne y hueso. Y cuando él oyó ese pronunciamiento de la reina, dijo: esta mujer es el diablo, esta es capaz de cualquier cosa, esta mató muchísima gente, volarme la cabeza a mí no es nada para ella. Y cayó delante de Dios. Y en un momento de crisis pasajero dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Eso fue un lapsus que le pasó a Elías. Y clamó y pidió que Dios le diera la muerte, para tener una muerte digna, para no morir en mano de una hija de Satanás. Entonces él pidió al Señor que le diera la muerte. Entonces, la insistencia de Jonás, parece que Jonás, porque esto hay que verlo desde muchos puntos de vista. Dice el versículo, bueno, que Jonás está sumamente enojado porque Dios no había destruido a Nínive. Y entonces Jonás va y se va a las afueras de la ciudad y se sienta debajo de un árbol a esperar que Dios destruya a Nínive. Y Dios no destruye a Nínive. Entonces Jonás está sumamente molesto con Dios, porque Dios no destruye a Nínive. Y uno piensa, ¿por qué está tan enojado Jonás? El prestigio, hermano. Hay gente que dan la cabeza por su prestigio, por su imagen. ¿Qué van a decir la gente de mí? ¿Qué pensarán? Una mujer, un hombre como yo, tan noble, tan destacado. No quería que vieran su parte débil. Entonces Jonás dijo, lo que él pensó, pienso yo que él pensó: yo vengo y anuncio que Dios va a destruir a Nínive en 40 días. Ahora viene Dios y lo perdona. ¿Quién es que queda mal? Aleluya. ¿Quedó mal Dios? No. ¿Quedó mal Nínive? No, quedaron bien los dos. El que queda feo soy yo, porque yo fui el que dije. Aleluya. La gente de Nínive no vio a Dios diciendo que iba a destruir a Nínive. La gente de Nínive vio un hombre llamado Jonás, hebreo, que había venido y había dicho de parte de Jehová que tenía un mensaje de última hora, y que Dios le había dicho a él que le dijera a Nínive: voy a destruir esta ciudad en 40 días. La gente al que vio fue a Jonás, y todos hablaban del mensaje de Jonás. Pero 40 días es un mes y 10 días. Jonás tira su mensaje. Ahora Dios perdona a Nínive. Él sospecha lo que va a pasar. Cuando él vio que al predicar, los primeros 10 días usted todavía tiene un poquito de fuerza, pero después de 10 días en adelante, ya usted no tiene ánimo de nada. Ya usted ni le huele ni le hiere nada. Usted está así. Hermano, amigo. Y en esa situación, Jonás sale y se va a la orilla del pueblo, afuera de la ciudad, y se busca una sombrita y se coloca ahí. ¿Para qué? Para esperar la destrucción de Nínive. Van 10 días, van 20 días, pero como son 40, a los 40 días vamos a ver lo que pasa. Porque él creía que a pesar del ayuno de esa gente, a pesar de su arrepentimiento, a Jonás se le olvida que el que pide misericordia, Dios le responde. Y hay muchos Jonás ahora que no creen en la misericordia de Dios. Hermano, hay que creer en la misericordia de Dios. Hay que creer que Dios perdona. No importa lo lejos que usted vea a una persona, no importa lo profundo que haya caído, no importa la desgracia que haya venido sobre él. Si esa persona se humilla, si esa persona clama, si esa persona busca misericordia, alcanzará misericordia.
Dios no ha encogido su brazo. Aleluya. Hay personas que nosotros lo despreciamos, lo desechamos, lo descartamos y no queremos oír su nombre. Pero Dios le da la gana de tener misericordia de esta persona. Y si usted no lo quiere recibir, es su problema. Pero Dios lo recibe por encima de las faltas cometidas, porque esa persona se humilló y pidió misericordia. Jonás creía lo que creemos muchos de nosotros a veces, que hay lugares, hay ciudades y hay personas que Dios tiene que destruirlo porque no merecen piedad. Y se lo decimos: Dios te va a destruir, Dios te va a acabar, Dios te va a matar por malo. Y esa persona sigue su mundo. Pero un día, esa persona se detiene y se recuerda de todo lo que le han dicho. Y dice: cuidado si eso que me han dicho es verdad. Y va y busca en la Biblia y encuentra apoyo. Pero encuentra también que el que busca misericordia alcanzará misericordia. Y él dice: pero yo estoy a tiempo, porque yo estoy vivo todavía. Entonces, si yo toco la puerta, me abrirán. Entonces, si yo clamo a Dios, Dios me escuchará. Entonces, si yo pido, Él me da. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice la Biblia. Y esa persona malísima, condenado, despreciado, descartado por la sociedad cristiana, por las iglesias, por los pastores, y que no creen en Él, esa persona un día decide buscar a Dios. Y esa persona cae de rodillas en su habitación. Aleluya. Y esa persona con lágrimas en los ojos habla con Dios. Y le dice: Señor, tú me conoces. Tú sabes cuánta maldad yo he hecho. Tú sabes cuánto daño yo he hecho a mujeres y a niños. Tú sabes, Señor, cuánta gente yo he engañado. Pero yo quiero cambiar. Aleluya. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tú tengas misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y yo te entrego mi vida, mi alma, mi corazón. Hermano, y cuando esa persona se levanta de ahí, siente como que le han quitado 2 toneladas de encima. Se siente nuevo. Y dice: ¿qué fue? Se siente liviano. Se mueve con facilidad. Y ve las cosas diferentes. Y el amor de Dios sale por sus ojos. Y la gente lo ve y le dice: ¿Qué tú dices? ¿Qué te pasó? ¿Qué tiene? Porque lo ves radiante, le ve la cara como el sol del mediodía. Y no fue más que tuvo un encuentro con Dios. Saulo de Tarso era un hombre malo, acostumbrado a arrancar cabeza. Era una copia primaria del ISIS, o de Hezbollah, o de Hamas, que le vuelan la cabeza a los infieles. Esa fue la autorización que él pidió. Voy a acabar con los cristianos. Y una persona que pide autorización para degollar a los contrarios a su religión, no es una persona cualquiera, es una persona que sabe hacerlo y está acostumbrado, que tiene un corazón negro. Ese Saulo va rumbo a Damasco a destruir a todo el que mencionara el nombre de Jesús. Y en el camino el Jesús se le apareció. Y él se humilló cuando él vio la calidad, la categoría, la diferencia entre él y aquel a quien él perseguía. Él dijo: espérate, que este pleito yo no lo gano. Este pleito nada más es para perder. Yo estoy aquí para perder nada más. Entonces, ¿quién tú eres para yo saber si sigo persiguiéndote?
Entonces dice, yo soy Jesús. Yo soy aquel a quien tú persigues. Ajá. Y tú fuiste que me tumbaste del caballo. Y tú fuiste que hiciste ese resplandor y que me dejaste ciego. Yo soy Jesús. Entonces se humilló. Porque hermano, el sabio, oiga bien, el sabio sabe humillarse. Repito, el sabio sabe humillarse. El necio no se humilla. El necio cree que le va mejor sin humillarse. Saulo era sabio. Cuando él vio la capacidad, la majestad de aquel a quien él estaba persiguiendo, él dijo, ¿qué quiere que haga? Aleluya. Eso es sabiduría, hermano. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y a partir de ahí, ¿qué hizo Saulo? Lo único que hizo en la vida fue lo que él quería que hiciera. Por eso dijo en 1:21 de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. O sea, porque yo no vivo para otra razón. Yo no vivo por otra causa. Yo vivo para enarbolar la bandera de Jesucristo. No me interesa otra cosa. Y por eso en otra ocasión dijo que lo había despreciado todo. Todos los galardones, todos los trofeos, todos los certificados, todos los reconocimientos, todo lo había desechado como basura por el inminente conocimiento de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el prestigio de Jonás está en juego. Entonces el que queda mal soy yo. El que tiene que dar la cara soy yo. Quítame la vida para yo resolver este problema. Mátame y salimos de este problema tú y yo. Bástate ya y acaba con mi vida. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, morirá. Jonás pensó que lo iban a tildar de profeta falso. Además de su prestigio, está su testimonio de profeta. Porque el profeta que anuncia algo que no ocurre, es falso profeta. Si el tal profeta dijere algo y no se cumpliere, yo no le hablé. Entonces es falso profeta. Entonces el hombre está cuidando su testimonio. Yo no quiero que me tilden de falso profeta. Y ahora si tú no cumples eso, entonces el que queda feo soy yo. Y el hombre hizo una enramadita fuera de la ciudad, de donde él, en una lomita me imagino, de donde él podía ver cuando Nínive se consumiera. Y llegan el punto de arranque del fuego o de lo que sea. Y se queda Jonás como perico en la estaca. 41 días, 42 días, 43 días, 45, 50, 60 días. Y Jonás mirando y nada pasa. Dicen, Señor, entonces lo perdonaste, ¿verdad? Entonces no lo va a castigar. Ay, Señor. Es que Jonás no entiende la misericordia de Dios. El hombre o la mujer peor de la sociedad, Dios lo puede transformar. Hubo un destacado comentarista que ya no está vivo, comentarista radial, que me dijo en una ocasión, yo creo en todo el evangelio menos en una cosa. ¿En qué usted no cree? Que un hijo de, ya usted sabe, se pasa su vida haciendo todo lo malo y un día coge y se convierte, después que está viejo, a los 80 años, tiene 70 haciendo daño, y a los 80 entrega su vida a Cristo y es nueva criatura. Digo, bueno, el problema es que eso no lo determinamos nosotros ni la persona. Eso lo determinó Dios que fuera así. Y si Dios lo quiso así, ¿quiénes somos nosotros? Usted se enoja por alguien que usted conoce, pero quizá otro se enoje por usted. Porque quizá usted sea lo peor del mundo para alguien.
Y alguien puede creer que usted merece el infierno. Pero si usted se humilla, si usted pide perdón y busca la misericordia de Dios, la alcanza. Así que quiero que todos los que me escuchan sepan que hay misericordia aunque no la entendamos. Incomprensible misericordia. Jonás se rebeló y no obedeció. Y encima de eso se quiso burlar de Dios. Y Dios tuvo misericordia. Los marineros que iban en el barco con Jonás eran personas paganas que no conocían al Dios de Israel. Personas paganas que tenían dioses ajenos. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Porque el barco no se hundió. Y cuando echaron a Jonás al agua, ellos vieron que era Jehová el dueño de la situación. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron y pidieron perdón. Y Dios tuvo misericordia de gente que no era de su pueblo. Anótese eso. Porque a veces creemos que Dios solo tiene misericordia de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros somos buenos así. Dios tiene misericordia de mí, pero de ti no. No, Dios tiene misericordia de todo. Esa gente era pagana y Dios tuvo misericordia de ellos. Y Nínive no era Israel. Nínive era un pueblo pagano. Y Nínive era tan malo como San Francisco de California, como Nueva York, como París, como cualquier gran ciudad donde el pecado es lo máximo. Porque estuve llamando de turismo, pero turismo es el vehículo en el cual se mueve la perversión, los incestos, la prostitución, la fornicación, los vicios, toda la cosa que Dios aborrece se mueve por ahí. Y las grandes capitales están plagadas de vicios y de maldades. Nínive era igual, porque la gente cree que la maldad es moderna. No, la maldad es eterna. La maldad siempre ha existido. El pecado ha existido. Oiga bien, no hay un pecado nuevo. Lo que usted está viendo que están descubriendo, eso lo hicieron en Sodoma y Gomorra. Hace tiempo lo hicieron. Eso lo hicieron en Nínive. Todos los pecados que nosotros estamos gritando ahora, eso ya es viejo, tiene 2, 3, 4 mil años. Ahora Nínive, que era perversa, que era mala, reconoció que era mala. Aleluya. Nínive descubrió que era verdad, que ellos merecían la muerte. El rey se dio cuenta, somos malos, Dios tiene razón. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a clamar y quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Este versículo es conmovedor, el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho. Eso es misericordia. Ellos no se lo habían ganado, pero ellos pidieron misericordia. Y Dios no te niega misericordia, hermano. Amigo que me escucha, no importa lo que te hayan dicho y con cuánto dedo te hayan señalado, si busca la misericordia de Dios, la vas a encontrar. En muchas ocasiones Dios ha tenido misericordia de gente rebelde y hasta burladores, y nosotros no lo entendemos. Porque hay gente que uno humanamente, cuando lo ve, dice: Señor, que un rayo lo parta. Eso somos nosotros. Pero ¿y si Dios lo mira de otra manera? O si esa persona se asusta y cae de rodillas y se arrepiente y pide misericordia. Si usted está pidiendo rayos para él, tenga cuidado que no se le pegue a usted. Porque la misericordia de Dios es real. Así que aunque no la comprendamos, aunque no comprendamos la misericordia de Dios, debemos acogernos a ella. Y debemos saber que no importa lo que haya ocurrido, si estamos dispuestos a pedir misericordia, eso quiere decir que nos humillamos.
Y si nos humillamos y reconocemos nuestro error, estamos listos para que Dios nos perdone. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina esta tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar 2 minutos con los amigos que están aquí o que están a través de los medios. Me dan los 2 minutos de silencio y tranquilidad. Todo aquel que escuchó la palabra de Dios y quiere que Dios tenga misericordia de él, va a orar conmigo. Vamos a orar. Usted va a repetir esta oración que vamos a dirigir desde aquí. Usted puede estar en su casa, en su oficina, en el parque o en un auto. Si usted oyó y entendió y usted necesita que Dios tenga misericordia, pídala. Cierre sus ojos y repita esta oración pidiendo perdón al Señor. Y usted verá que Dios, sin importar lo que diga la gente, Dios tendrá misericordia de ti. Quizá nunca te has detenido a pensar en esto, pero hoy es el día. Dios quiere tener misericordia de todos nosotros. Cierren sus ojos y repitan todo lo que quieran comenzar un nuevo camino con Dios. Cierra tus ojos y repite conmigo. Querido Dios, gracias por amarme tanto. Gracias por darme esta oportunidad de escuchar tu palabra y saber que aunque yo no lo entienda, tú tienes misericordia de mí. Tú has tenido misericordia de mí y yo no te he dado las gracias. Ahora lo hago. Señor, he pecado contra ti. He vivido en desobediencia, apartado de tu verdad. Hoy lo reconozco. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Señor, y yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Acéptame, lávame con tu sangre derramada en la cruz. Cambia mi carácter, oh Dios. Transforma mi vida y lléname de paz y de confianza. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Todo el que hizo esta oración entregándole su vida a Cristo,